Buenas tardes a todos, bienvenidos. Buenas tardes a todos, bienvenidos. Vamos a iniciar con la actividad del día de hoy. El tema que nos atañe se refiere a una de las condiciones que son muy importantes y frecuentes en cierto grupo de pacientes, sobre todo en los adultos mayores, y que tienen que ver con las alteraciones de tipo vascular que inducen ya sea hemorragia o isquemia a nivel cerebral. El formato de presentación va a ser el que ya conocemos. Le dejamos las preguntas y comentarios para el final. Se anotan todos en el chat, por favor, y si tienen preguntas igual las pueden hacer en el chat o las planteamos al final. Adelante, doctores, por favor. Buenas tardes, mi nombre es Brandon Rojas y nosotros con José Alfredo Godínez les vamos a dar la clase de SB hemorrágico e isquémico. Entonces, para iniciar vamos a empezar definiendo más que todo qué es el evento cerebrovascular. Es más que todo definirlo así en pocas palabras cuando un factor interviene en el flujo de irrigación sanguínea. Recordemos que esta irrigación que es proporcionada al cerebro es muy importante, por lo que cuando se interrumpe su irrigación o cuando hay una hemorragia, pues se desarrollan con rapidez signos clínicos focales o globales derivados de la función cerebral que son muy evidentes. El evento cerebrovascular se puede dividir en hemorrágico y en isquémico. El hemorrágico pues se produce cuando se rompe un vaso sanguíneo en el cerebro, ya sea una de las arterias principales, las medias, las posteriores, la que sea, se puede romper y crear un derrame, crear una hemorragia. Este es menos frecuente que el isquémico, pero es más letal. Existen dos tipos de evento cerebrovascular hemorrágico. Lo podemos dividir en dos dependiendo del área donde se encuentre la hemorragia, y esa área también depende de cuál sea el vaso que haya sido afectado. Los dos tipos que encontramos es el intracerebral o cerebral y el subaracnoideo. Entonces, topográficamente, esos dos son como la división principal en la que vamos a encontrar el SB de tipo hemorrágico. Los signos clínicos entre el SB hemorrágico e isquémico son muy parecidos. Sin embargo, les voy a decir como los que yo encontré en conjunto de los que son del hemorrágico, ya que no son patognomónicos del hemorrágico, sino los comparte con el isquémico. Si vemos que un paciente tiene alteración del estado de la conciencia, de la conducta, alteración de la marcha, si cuando intentamos comunicar con el paciente no puede articular las palabras, y no necesariamente por el estado de conciencia, sino lo intenta y no las puede articular. También cuando tiene dificultad para entender lo que le estamos diciendo, un paciente que haya venido a la emergencia y también el familiar nos refiere a que ha estado con mareos constantes, o también nos dicen que inició con una cefalea 30 minutos antes de perder el estado de conciencia, los vómitos constantes, la dificultad en la visión de uno o ambos ojos. Todos estos son como síntomas globales y focales de cuando hay una alteración de la estabilidad, de la integridad cerebral. Entonces podemos pensar en un evento cerebrovascular. Debería ser de las primeras cosas que debemos de pensar cuando encontramos estos síntomas. Ahora, ¿qué deberíamos hacer nosotros? Lo primero que tenemos que hacer en cuanto nos viene un paciente es iniciar a examinarlo, ¿verdad? El examen inicial básico con el ABC, que lo primero que hacemos es ver la vía aérea, el manejo de la vía aérea, que siempre debe ser el primer paso, inspeccionar la orofaringe, ver si existen cuerpos extraños y la habilidad del paciente para manejar las secreciones, porque a veces estos eventos cerebrovasculares disminuyen la capacidad del paciente de poder manejar las secreciones y los pacientes se andan con su saliva. O sea, primero tenemos que asegurar la vía aérea. Realizamos las maniobras que tengan que ser necesarias para asegurar esa ventilación. Si es necesario intubarlo, pues hacerlo, ¿verdad? Luego de esto de la vía aérea, pues aseguramos la circulación, que
evaluamos principalmente la presión arterial en el paciente porque puede ser uno de los motivos del evento cerebrovascular hemorrágico. Una persona que trae la presión arterial muy alta, que ya incluso ya puede ser como en una emergencia hipertensiva, que ya sea como el órgano blanco del cerebro, puede ser una de las causas también. Entonces, tenemos que ver la circulación y encontrar si tiene que ver con el tema de lo que es la presión arterial. Entonces tenemos que buscar la presión arterial, la frecuencia cardíaca, el pulso. También acá en la diapositiva les puse que hay que hacer una valoración de la conciencia con alguna de las escalas. Aquí podemos usar la evaluación con la escala de Glasgow, pues la escala de Glasgow se ha utilizado principalmente para traumatismos, pero también es muy útil para lo que es para lo que son los eventos cerebrovasculares. Vamos a ver, creo que aquí puse la escala de Glasgow. Sí. Esa es la escala de Glasgow que podemos usar, creo que ya la hemos visto más de alguna vez, que tiene los 3 componentes ocular, verbal y motor, y que vamos a estar viendo una sumatoria de puntos, y al menos aquí en el evento cerebrovascular, un punto menor de 9 ya deberíamos considerarlo para un tratamiento quirúrgico, porque, bueno, debería de ser consideración, porque quiere decir que algo está afectando el encéfalo y se puede pensar en que la hemorragia está aumentando la presión intracraneana. Luego de esto, pues algunos documentos encontré, por eso lo puse, que se recomienda hacer un EKG, porque al alterar el estado cerebral también se puede alterar el estado miocárdico y crear una isquemia miocárdica. Entonces hay que hacerle un EKG para detectar arritmias que pueda causar el ACV. Entonces, ver acá, también les puse la oximetría y una tomografía, que este es el estudio de imagen más preciso que tenemos, el más rápido para diagnosticar el evento cerebrovascular. Entonces, vamos a ver acá. Estos son los hallazgos tomográficos que se encuentran en un paciente. Como podemos ver en la parte de arriba, les puse lo que es la hemorragia intracerebral, y en la parte de abajo la subaracnoidea, que son los 2 tipos que encontramos de evento cerebrovascular hemorrágico. Entonces, si encontramos una hemorragia intracerebral, decía que se puede solicitar una tomografía de 64 cortes cerebrales, que es más específica y es un mayor número de cortes que nos va a permitir medir el volumen de la hemorragia en un paciente. Y también nos puede mostrar si hay alguna malformación arteriovenosa o un tumor, ya que estas dos pues también son causas de una hemorragia intracerebral, no solo son provocadas por la presión arterial. Ahora, si la TAC pues nos muestra una hemorragia subaracnoidea, se nos recomienda evaluar diferentes escalas, como la escala de Hunt y Hess, que es una evaluación clínica, y la escala de Fisher, que es una evaluación que nosotros miramos en la imagen tomográfica, que ahorita se las voy a mostrar. Pruebas de coagulación para ver si el paciente tiene prolongados los tiempos, y al menos en lo que es la hemorragia subaracnoidea, se procura iniciar lo que es el nimodipino, que el nimodipino es un bloqueador de los canales de calcio, o sea, funciona también, es un antihipertensivo que nos va a ayudar a disminuir la presión intracraneana. Iniciar fenitoína y igual acá se recomienda hacer un ataque de 64 cortes cerebrales, y pues ya aquí se menciona de la valoración por neurocirugía, ya que esta tendría que ser una hemorragia que puede ser drenada. Generalmente las hemorragias que son drenadas, al menos en lo que es en el intracerebral, son aquellas que son mayores a 30 cc. Se ha referido que menor a eso, la masa cerebral tiene la capacidad de reabsorber una hemorragia. Entonces, aquí están las escalas que le dije, las escalas de Hunt y Hess,
que son las escalas de un estadio clínico y las escalas de Fisher, como podemos ver, que tiene 4 estadios. Actualmente hay una modificada, pero esta es la que más se utiliza, que nos muestran el nivel de sangrado, si ya tiene invasión en los ventrículos, más que todo si se evidencia claramente o se ve difusa, y si es mayor o menor a 1 milímetro cuando se mide verticalmente. Entonces, esta es una escala que se puede usar para una valoración quirúrgica, para una valoración de drenaje de este contenido de sangre. Para el tratamiento, pues como ya les mencionaba, dependiendo de cuál sea la causa que nosotros tenemos que encontrar, se dan medicamentos para disminuir la presión arterial, como en la hemorragia subaracnoidea, que será el nimodipino, pero también si encontramos que un paciente, la causa de su hemorragia, pues es que es hipertenso o venía con una emergencia hipertensiva, pues se proceden a dar los debidos tratamientos antihipertensivos, la betalol, nitroglicerina, nitroprusiato, y luego, también dependiendo de cuál sea el porcentaje de la hemorragia y del volumen que tenga, se valora un abordaje quirúrgico para un drenaje de la hemorragia acumulada. Esto que puse aquí tercero, un clipaje quirúrgico, es un método que se utiliza, no es el principal abordaje que se utiliza, pero se utiliza cuando el vaso que se rompe es un vaso mayor. Entonces se puede hacer un clipaje quirúrgico o una espiral endovascular. Y aquí abajo, como les puse, en la hemorragia subaracnoidea se puede iniciar lo que es el nimodipino en 60 miligramos. Bueno, vamos a seguir con el accidente cerebrovascular isquémico. Bueno, primero voy a empezar a explicarles un poco sobre la epidemiología y algunas generalidades sobre esta enfermedad. La tasa de incidencia del evento cerebrovascular isquémico es de 130 por cada 100.000 habitantes al año. La prevalencia del evento cerebrovascular pues fue de 2.2 en la población general y de 8% en mayores de 65 años, sin diferencias significativas por sexo. Pues eso pues evidencia claramente que esta patología pues ocurre más en personas que ya exceden los 65 años. El accidente cerebrovascular isquémico agudo pues es la causa más frecuente de enfermedad cerebrovascular. En países como Chile o Guatemala, representando aproximadamente 65% de todos los eventos cerebrovasculares, pues queda clara la supremacía, por decirlo así, del evento cerebrovascular isquémico que del hemorrágico. La letalidad pues de pues es a los 7 días de aproximadamente el 10.2%, y la probabilidad de estar discapacitado después de un evento isquémico es del 18% a los 6 meses. Bueno, también existen factores de riesgo que los vamos a ver en no modificables, en modificables conductuales y en modificables fisiológicos. En los no modificables, pues tenemos la edad, como ya habíamos dicho, en personas mayores de 65 años, pues tienen más riesgo de padecer esta enfermedad. Sexo masculino, esto sí es antes de los 65 años. Cuando pasa ya de los 65 años, pues hay una pequeña variedad de que sea más común observarlo en mujeres. Antecedentes familiares de evento cerebrovascular, y haber tenido un accidente cerebrovascular previo. En los modificables conductuales pues está el tabaquismo, el alcoholismo, la obesidad y el sedentarismo. En los modificables fisiológicos pues está la hipertensión arterial, la diabetes, la dislipidemia y la enfermedad carotidia. Bueno, podemos dividir la etiología en dos, en un accidente cerebrovascular isquémico trombótico y embólico. El trombótico pues es más frecuente, es causado por un coágulo, un trombo,
en una arteria que va directamente al cerebro o que esté previamente al cerebro, el coágulo pues obstruye el flujo sanguíneo en algún punto localizado del cerebro. Pues los coágulos generalmente se forman en las arterias dañadas por la arteriosclerosis, proceso que se caracteriza por la acumulación de placa en el interior de la arteria. Esta placa pues está compuesta de grasa, colesterol, fibrina y calcio. En el embólico pues también es causada por un coágulo, pero este se desplaza, es decir, un émbolo, y pues que llega a obstruir la vía en otro lugar. Los coágulos pues son transportados por el torrente sanguíneo y obstruyen un vaso sanguíneo en el cerebro o que va hacia el cerebro. La mayoría de los coágulos sanguíneos pues son ocasionados por fibrilación auricular. Este es un esquema simple sobre la fisiopatología del SB isquémico. Podemos observar desde la parte superior, en el momento que se da la isquemia, pues simplemente lo que sucede es una disminución del oxígeno, de la glucosa, y aparece el metabolismo anaeróbico. Entonces, si baja el oxígeno y la glucosa, va a disminuir la cantidad de ATP, va a suceder una despolarización, va a haber una falla de bombas iónicas y una alteración de la hemostasia. Esto lo que va a provocar va a ser liberación de neurotransmisores excitadores como el glutamato y aspartato, lo que va a provocar un aumento de ion calcio citoplasmático, lo que va a provocar en una liberación de radicales libres, lo que va a provocar una lesión irreversible y la muerte. Por el otro lado, pues igual cuando el ácido láctico aumenta por el metabolismo anaeróbico, va a provocar el ácido láctico lesión glial y igual va a conllevar a necrosis cerebral. Bueno, aquí es un poco más de la explicación de la fisiopatología, que al caer el tejido en isquemia, pues se pierde la capacidad de autorregular el flujo sanguíneo y depende ya directamente de la presión sanguínea sistémica. Y pues en este punto es importante recordar que para el manejo de un accidente cerebrovascular debemos de evitar bajar en exceso la presión, incluso en pacientes que tengan hipertensión arterial, ya que van a ser más sensibles a la baja presión, que podría corresponder a, digamos, a parámetros normales. Bueno, Brandon hace un momento nos había mencionado una escala muy importante que sé que todos nosotros la hemos utilizado a la hora de ir a presentar tomografías, que era la escala de Glasgow, pero también hay otra escala pues muy aceptada y muy útil, que es la escala de Nice, que se utiliza en neurología, en donde, bueno, es muy parecida porque también nosotros vamos a evaluar un nivel de conciencia, perdón. Le vamos a hacer preguntas al paciente, si él contesta pues ordenadamente, si tiene una mirada conjugada o si tiene algún tipo de parálisis facial. Vamos a evaluar el campo visual, la parálisis facial, fuerza de miembros inferiores y superiores, evaluación sensitiva del lenguaje, entre otras. A la hora de que nosotros pues vamos a realizar esta escala, vamos a tener un punteo según nosotros vayamos hablando a nuestro paciente. Si nosotros vamos a tener un punteo de mayor a 4 y menor a 25, pues esta escala pues recomienda que se realice la terapia con trombólisis a nuestro paciente. Si después del examen nosotros tenemos una puntuación menor de 3 o mayor a 25, pues no, esta escala pues no recomienda la terapia con trombólisis. Bueno, según los hallazgos clínicos que nosotros tengamos con nuestro paciente, podemos saber qué arteria puede ser la afectada. Por ejemplo, aquí tenemos la arteria cerebral anterior, la media, la posterior superficial, la posterior profunda y la vertebrobasilar. Entonces podremos, por ejemplo, si nosotros encontramos a nuestro paciente con hemiplegia contralateral,
podemos encontrarlo con desviación ocular, o bradicinesia. Podemos asumir que tiene la afectación en la arteria cerebral anterior. Este es un cuadro pues muy, muy útil a la hora de evaluar a nuestros pacientes, porque no todos, pues todos los pacientes pues presentan hemiplegia contralateral. Algunos van a presentar solo alguna alteración de la conciencia, o vértigo, ataxia. Pues es una herramienta pues muy útil. Bueno, ¿cómo vamos a realizar nuestro diagnóstico de un evento cerebrovascular isquémico? El gold estándar para diagnosticar esta enfermedad pues es la TAC, la tomografía axial computarizada cerebral sin medio de contraste, ya que esta nos permite confirmar el diagnóstico y precisar la localización del daño, realizar un pronóstico y establecer un plan de tratamiento inicial. Esta debe de realizarse dentro de 1 hora desde la sospecha diagnóstica. Pues una TAC realizada tardíamente a más de 7 días en estos pacientes pues puede producir errores de hasta un 70-75% de los casos. El examen clínico pues no permite hacer el diagnóstico diferencial entre un infarto cerebral y una hemorragia intracerebral, como ya lo había dicho Brandon, y pues también nos ayuda a ver signos precoces de isquemia en la TAC. Bueno, también tenemos la resonancia magnética cerebral, pero digamos que la resonancia pues aún no reemplaza a la TAC por la rapidez, la disponibilidad y la sensibilidad que tiene la TAC, que es superior. Tiene una mayor sensibilidad pues la tomografía para el diagnóstico de infartos pequeños y en el tronco. Se utiliza en caso de TAC normal y pues, de duda diagnóstica. También pues se puede realizar una ecografía Doppler dúplex carotidio vertebral. Esta pues se va a realizar cuando existe la sospecha clínica que estos vasos son los causantes de la isquemia. Como les había dicho, pues a veces la etiología pues es por la formación de un émbolo que viaja a la circulación cerebral. Entonces las patologías más frecuentes son las ateromatosas y la disección de estos vasos. Su hallazgo pues puede hacer variar la conducta terapéutica. También se puede realizar una ecocardiografía y una angiografía cerebral por su extracción digital. Bueno, ¿qué otros exámenes podemos realizar cuando nuestro paciente llega, por ejemplo, a la emergencia? Cuando el accidente cerebrovascular pues es agudo, pues nosotros en la emergencia nosotros realizamos, por ejemplo, toma de glucómetro para ver cómo está la glucosa del paciente. Le sacamos hematología, le sacamos tiempos, le sacamos química. Esto para ver los niveles de creatinina, electrolitos, porque a simple vista, como hemos mencionado, pues no podemos diferenciar un evento cerebrovascular, ya sea isquémico o hemorrágico, de cualquier otra afectación, como un trastorno hidroelectrolítico, perdón. Entonces, pues estos son otros exámenes que se realizan para descartar y realizar el diagnóstico. Bueno, entonces, hablando de tratamiento, el objetivo principal de las intervenciones terapéuticas en un evento cerebrovascular isquémico, pues es salvar el área de penumbra isquémica y limitar por reperfusión, manteniendo condiciones óptimas de neuroprotección. Bueno, la terapia trombolítica pues se recomienda realizar de 3 a 4 horas y media a partir de la evolución con activador tisular recombinante de plasminógeno, y la posología pues es administrar 0.9 miligramos por kilogramo IV hasta un máximo de 90 miligramos. El 10% de la dosis total pues se debe de pasar en bolo y el resto en 1 hora con vigilancia constante de la no se debe de administrar otro antitrombótico en 24 horas
y si resultan con problemas de la condición neurológica o se descontrola la presión arterial, pues se debe detener el goteo. En los pacientes pues sometidos a la trombólisis se recomienda ácido acetil salicílico 24 horas después del procedimiento. Bueno, las indicaciones, como ya les había dicho, está indicado en pacientes que ya estén adentro de la ventana de 3 a 4 horas y media de evolución. Que en la tomografía evidencie que no haya hemorragia, que sea isquémico propiamente y no sea hemorrágico, si no, pues empeoraríamos el problema, si sería hemorrágico, y que no tenga edema. El paciente pues debe ser mayor de 18 años y pues claramente debemos de contar con el consentimiento del paciente o de su representante, porque sabemos de que el paciente puede llegar con alteración de estado de la conciencia o completamente inconsciente, entonces pues necesitamos de algún familiar o algún responsable. Las contraindicaciones es pues una presión arterial sostenida mayor a 185-110 milímetros de mercurio, a pesar de algún tratamiento existente. Plaquetas menores a 100.000, una glucosa menor a 50 o mayor a 400 miligramos por decilitro, heparina en las 48 horas previas y un PPT prolongado o INR elevado. Haber pasado cirugía mayor en los 14 días previos, antecedentes de accidente cerebrovascular, de hemorragia intracraneal, síntomas de accidente cerebrovascular menor o en algún tipo de hemorragia digestiva. Después de que nosotros le hayamos dado el tratamiento a nuestro paciente y que nuestro paciente haya resuelto, vamos a dar medidas de neuroprotección y de soporte. El reposo absoluto con cabeza a 30 para disminuir por la presión hidrostática la formación de edema y la posibilidad de aspiración en un paciente con compromiso de conciencia o vómitos. Régimen cero, que es hasta que se estabilice el cuadro para evitar vómitos y aspiración. Normotermia, pues mantener una temperatura menor a 37 grados centígrados. La temperatura elevada, pues favorece la isquemia. Normoglicemia, pues corregir la hiperglicemia en dado, pues exista, con insulina cristalina, evitando glicemia menor de 135. Esto es lo mismo, normotensión. También normoxemia, pues se recomienda lograr una saturación de oxígeno igual o mayor al 92%. De administrar oxígeno en los pacientes con hipoxemia, y si hay Glasgow menor a 8, pues igualmente se debe de intubar al paciente. Control de la frecuencia cardíaca, pues ayuda a disminuir el riesgo de isquemia cardíaca o émbolos para que agraven pues la condición clínica. Y administrar ácido acetil salicílico o aspirina, 200 miligramos vía oral a todos los pacientes ya con un accidente cerebrovascular isquémico agudo, una vez descartada una hemorragia intracerebral con una tomografía de cerebro, excepto a quienes se le realizan trombólisis. Prevención secundaria, pues es importante, pues prevenir de que al paciente no le vuelva a suceder esto. Pues todo paciente que ya haya cursado pues esta enfermedad debe recibir, pues como ya les había comentado, aspirina en dosis bajas, más dipiridamol durante al menos 14 días. Iniciar tratamientos hipotensores antes de tener hipertensión arterial, si en dado caso el paciente no sufría de esta. Pues iniciar tratamiento con estatinas antes de alcanzar niveles altos de colesterol igualmente. Es importante que todo paciente con accidente cerebrovascular pues reciba educación y consejo
en relación con todos los factores al estilo de vida que pueden reducir pues su riesgo de recurrencia. Gracias. Esta ha sido nuestra exposición, espero que haya sido completa y haya cumplido pues con todo lo esperado. Sí, muchas gracias, doctores. La verdad es que efectivamente, como han comentado, se trata de una exposición bastante completa y digamos que muy enfocada en mi punto de vista a la parte clínica y los aspectos prácticos del manejo de este tipo de situaciones, porque la verdad es que el tema de eventos cerebrovasculares es muy amplio y tendríamos que pasar varios días discutiendo solamente isquémico y solamente hemorrágico. Solo un par de comentarios y ahorita le voy a dar la palabra aquí al doctor Gebhardt. En la actualidad se prefiere evitar el uso del término accidente cerebrovascular porque se presta en alguna medida a confusión y no representa del todo la fisiopatología del problema. Se reserva, de hecho, el término accidente para una forma de evento cerebrovascular isquémico, que es el accidente isquémico transitorio, que en inglés se abrevia con las siglas TIA, y que pues se refiere a un evento isquémico que tiene una duración clínica de menos de 24 horas. O sea, los pacientes desarrollan un defecto focal neurológico, pero lo resuelven en menos de 24 horas y aparentemente recuperan el 100% de su funcionalidad. Es importante porque si un paciente presenta este tipo de situación, ya en sí constituye una indicación no solo para investigar más profundamente al paciente, sino también para iniciar tratamiento agresivo, entre comillas, dirigido a evitar que el problema progrese y que el accidente isquémico transitorio se convierta ya en un evento cerebrovascular con un daño permanente neurológico. Eso por un lado. Por lo otro, efectivamente, como ustedes comentaban, los eventos isquémicos son mucho más frecuentes que los eventos de tipo hemorrágico, pero también requieren un manejo pronto y muy, muy puntual, muy preciso. Si se tratan de manera correcta en el tiempo adecuado, los defectos neurológicos, tanto en el problema cuando un paciente tiene hemorragia como cuando tiene isquemia, se pueden corregir casi en su totalidad. De hecho, sería algo que uno tiene que buscar como clínico en el momento de atender este tipo de casos. Adelante, doctor Gebhardt, por favor. Gracias, doctor Moreira. Sí, la clase estuvo muy bien y es poco lo de agregar. Yo solo quería mencionar dos cosas. La escala de NIH o NIS, ¿verdad? Esa es la que debemos utilizar, ¿verdad? Ya la mencionaron, es la que nos sirve para ver qué tan jodido le ve el paciente, cuando inicia la anticoagulación, que tenemos que estar atentos y todo, ¿verdad? Nosotros tradicionalmente hemos utilizado Glasgow porque más para que otras especialidades nos entiendan. ¿Por qué? Porque Glasgow es una escala que está hecha para trauma craneoencefálico. Para eso está diseñada, ¿verdad? Nosotros, en todo caso, si quieren una escala general, ¿verdad? Podemos utilizar FOR, ¿verdad? Que es similar, pero está diseñada para medicina interna, ¿verdad? Pero si ustedes llegan con cualquiera de las otras especialidades, en especial radiología, les dicen tiene un NIH en tanto, un FOR en tanto, van a decir que le saquen, no sé, marcadores tumorales o algo así, porque así es el tiro, ¿va? Pero es la manera más fácil de comunicar a otros lados, pero nosotros tenemos que utilizar las escalas apropiadas, ¿verdad? Diseñadas para esto. Lo otro es que en ese isquémico, insisto, hay que bajar la presión de una manera gradual, ¿verdad? De una manera gradual, no hay que correr, ¿verdad? Que a veces nos afanamos mucho con que el paciente recupere su presión a la normalidad. Y recuérdense, es poco a poco, porque si no pueden agravar más la lesión.
Cuando es hemorrágico ya cambia un poco la situación porque ahí sí tenemos que apresurarnos más a bajar la presión, ¿verdad? Porque la sangre está irritando, ¿verdad? Entonces ahí sí corremos un poco más, pero como lo que más vemos es ese isquémico, hay que ir poco a poco, aunque el paciente viene con 240, 120, sí, pero ¿saben cuánto tiempo lleva con la presión tan elevada? Y si nosotros lo bajamos a 130, 80, fijo, vamos a hacer más grave la lesión. Entonces, despacio, tranquilos, ¿verdad? Sin afanarse con llegar a una presión normal en horas o en un día, porque es parte de cómo uno tiene que ir haciendo para no causar más daño. Nada más. Solo un último comentario en relación al uso de estatinas en estos pacientes, ya que el doctor estaba mencionando estas precauciones que uno tiene que adoptar en el manejo de los pacientes. Efectivamente, pues como él ya lo mencionó y se mencionó durante la plática, se debe ser hasta cierto punto cauteloso con la prontitud en la que uno quiera corregir sobre todo los temas de hipertensión, pero específicamente hablando del punto de las estatinas. Aquí no queremos necesariamente o no nos basamos solo en que si está normal o no el perfil de lípidos o si el colesterol lo tiene elevado, sino que independientemente de que lo tenga o no, un paciente con evento cerebrovascular isquémico debe recibir tratamiento con estatina, particularmente atorvastatina, a dosis altas para mejorar el pronóstico a mediano y largo plazo y reducir el riesgo de una recurrencia del evento cerebrovascular. Sí, también se tiene que tener precaución porque en algunos pacientes, sobre todo en áreas de isquemia muy muy grandes, el uso de este tipo de terapéutica en ocasiones por la inflamación induce que un evento isquémico se convierta en hemorrágico. O sea, uno tiene que estar muy pendiente de la parte inicial del tratamiento y también hacerle ver al paciente y a la familia los riesgos a los cuales se expone uno con los tratamientos, pues, pero que en todo caso están dirigidos a reducir la posibilidad de daño neurológico agudo y crónico. Ahí estaríamos. No sé si alguien más tiene alguna pregunta o comentario por aquí. Yo había visto que Pamela había levantado la mano, pero creo que fue por accidente. No sé si quiere hacer algún comentario. De ahí ya no veo más preguntas aquí en el chat.